conversar de ética y moral y vamos a ver, finalizando la clase anterior, vamos a ver por qué el profesional de la salud es sobre todo un educador. Vamos a citar un libro de Facundo Manes, en donde lo importante y la riqueza de un pueblo y de una nación tiene que ver con el valor del conocimiento. Vamos a ver cómo el valor del conocimiento tiene que ver con las premisas que en este momento son importantes para nosotros. Los beneficios de la educación a nivel individual son múltiples, tienen que ver con lo nuestro. ¿Por qué? Porque van a tratar sobre la ética, sobre la moral, sobre la distribución, sobre la pobreza, sobre la riqueza. Entonces, en esta transformación profunda que produce el valor del conocimiento producido y realizado por el capital humano, los beneficios individuales de la educación se pueden resumir en los siguientes parámetros: mayor ingreso económico, mayor posibilidades de empleo, mayor rotación laboral, mayor estabilidad laboral, menor pobreza, mejor educación, mejor salud, mayor esperanza de vida y disminuciones de parámetros que marcan el desarrollo de una población: disminución de los abortos, disminución del embarazo adolescente, menor criminalidad y mayor satisfacción de las personas con su vida. Y a nivel sociedad, los beneficios de la educación y del conocimiento y del capital humano es confianza, tolerancia, mayor capital social, preferencia por la distribución de los ingresos, fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento de las instituciones democráticas, mayor crecimiento económico, menor desigualdad y mayor movilidad social. Entonces, por eso decimos que la principal característica del educador de la salud, del profesional de la salud, es que es un educador. Y ser un educador significa que todas estas variables, que son muy importantes para nosotros, para la bioética y para la biopolítica, porque todas estas variables forman parte de la vida integral de las personas. Ahora vamos a empezar y vamos a iniciar el largo recorrido que tiene la ética y la moral hasta llegar a la bioética. Entonces vamos a ver el desarrollo de la ética y la moral a lo largo del tiempo y después vamos a finalizar viendo las definiciones de ética y de moral. La ética y la moral ha cambiado. ¿Por qué? Porque al cambiar el tiempo, la ética se adapta, se flexibiliza, a veces se elastiza, porque la moral tiene una característica que es temporal. Por eso muchas veces hablamos de lo temporal de la moral. En un ejemplo burdo, si se quiere, acuérdense que un valor o moral por ahí de nuestros padres era el valor de las buenas obras basadas en la palabra. Esta palabra era un documento no escrito. Y en una época esto era un valor moral importante. Ya no existe ahora un documento no escrito. El valor de la palabra se ha perdido. Entonces, por eso vemos que la moral cambia, que los tiempos cambian. Y la moral se adapta y se flexibiliza, y esta flexibilización tiene que ver con nuestros usos y con nuestras costumbres. ¿Qué vamos a ver con el desarrollo y la cultura de la moral? El desarrollo y la cultura de la moral y de un pueblo trata principalmente de valores y de ideas morales. Estos valores van a estar sustentados principalmente en dos cosas: en el respeto y en el debate. Vamos a ver que con respeto y con debate vamos a poder conversar sobre posiciones diametralmente opuestas: principalismo, consecuencialismo, utilitarismo, postutilitarismo, bioética y biopolítica. ¿Sí? Si cada ciudadano cumple con su obligación,
a la espera de que otro ciudadano también cumpla con su obligación, nos vamos a dar cuenta que la honestidad es el mejor negocio para todos. Es decir, no hay mejor negocio que la honestidad, ¿sí? Y vamos a tratar de buscar consensos mínimos, consensos generales, para poder llegar a un pacto. Y mediante ese pacto, mediante el respeto y mediante el debate, poder hablar de ética moral y de bioética. Cuando hacemos un recorrido por la historia de la ética y moral, empezamos por los griegos, que son los primeros que estudian la ética y moral. De los griegos está Aristóteles, está Hipócrates. Hipócrates, por ejemplo, tiene un primer aforismo donde dice, en cierta forma, donde explica este aforismo Hipócrates, nos va a llevar después a la definición de los principios de la bioética. Pero escuchemos el aforismo. Dice, la vida es breve, el arte extenso. La ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no solo disponerse a hacerse lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que le asisten y las circunstancias ajenas. En este primer aforismo podemos ver el primer precedente de los 3 principios de la bioética, que está protagonizado por el médico o el enfermero, quien procura el bien del paciente, beneficencia. El enfermo, que tiene derecho a decidir, autonomía. Y la sociedad, que intenta o que vela por una atención adecuada. Es decir, los 3 protagonistas de la relación terapéutica, los 3 protagonistas de la bioética, principio de beneficencia, de autonomía y de justicia. Los primeros en estudiar las características de la moral fueron los griegos con la obra de Aristóteles. Una de las principales obras de Aristóteles, Ética a Nicómaco, la incluyen dentro de un estudio a la ética y a la moral, donde en un mismo plano encuentran la convivencia entre los dioses, los humanos que se adaptaban a los valores éticos y morales dentro de la naturaleza y el orden de la naturaleza. Aristóteles se preguntaba cuál era el fin supremo del hombre, y para él el fin supremo del hombre era la felicidad. Entonces, dentro de ese orden, habla de vocación, energía, potencia, bienestar y las circunstancias que le permiten a ese hombre ser dichoso. Esta búsqueda de la felicidad tenía que ver con la virtud, con la dificultad y con la resistencia, el trabajo y la excelencia. La competencia era el arquetipo moral de Aristóteles, pero era una ética y una moral de tipo contemplativa, y siempre en el mismo orden y en el mismo equilibrio, los dioses, el hombre y la naturaleza. El cristianismo, cuando empieza a tener su auge, vamos a ver que ya cambia el orden y cambia el proceso y cambia el concepto, porque ya ahora el concepto de igualdad entre dioses y hombres, entre el Dios y el hombre no existe más, y viene un concepto religioso de premios, de castigos, relacionados con la salvación del alma. El que primero empieza a hablar ya no de Dios, ya no de religión, ya no de premio, ya no de contemplación, sino de principios y del hombre como principio y fin de la organización moral, es Kant, en donde solo el hombre y la razón y su preocupación moral será el razonamiento y la elaboración de la conciencia moral. Volviendo a los griegos, vemos que los estoicos pensaban que el universo
estaba regido por una ley natural, que el hombre naturalmente la aprendía con su razón, que el hombre sabio reconocía esta ley natural y que la principal característica era la virtud, era el valor supremo. A diferencia de Epicuro, que piensa que el placer es el final de la vida y que la acción del hombre tiene como consecuencia de su corrección la búsqueda del placer. O sea, el placer era la señal positiva, ¿sí? Cuando era negativo había dolor. Quien busca placer y evita el dolor es sabio. Y es optimista porque distingue los balances dirigidos con la concepción del placer. Por eso se dice que tiene que ver luego con la concepción de lo que vamos a ver más adelante, que es la ética utilitarista. El balance positivo entre placer y dolor es la felicidad, ¿sí? Entonces, en un mismo plano conviven dioses, hombres y la naturaleza. A diferencia del cristianismo, que ya produce una ruptura entre Dios y el hombre. Hay un conflicto porque es un Dios no contaminado y ya hay una dramatización de la conducta del hombre. ¿Se salva o se condena? ¿Es cielo o infierno? ¿Sí? Hay dos concepciones diferentes entre las muchas concepciones del cristianismo, entre las cuales está la concepción de San Agustín y la de Santo Tomás. San Agustín, que nace en el año 354, muere en el 430 y su vida la transcurre prácticamente en el norte de África. En su libro La ciudad de Dios resume en una frase: sin Dios no hay justicia, sin justicia no hay derecho, sin derecho no hay pueblo y sin pueblo no hay Estado. O sea que la lucha sigue produciéndose entre el bien y el mal, entre lo divino y lo terrenal. La idea de salvación personal y colectiva es el norte, y el orden de la vida terrenal es la lucha entre el bien y el mal, que ocurre para San Agustín en este escenario de la historia. Y no hay un equilibrio entre la pureza, que es el cielo, y la impureza, que es la tierra. Santo Tomás intenta buscar el equilibrio y es más moderado en la visión entre los dos mundos y orienta la religión con la ética y le agrega el comportamiento social en las formas políticas y agrega también a los que no son cristianos. Entonces, en el trasfondo social encuentra el bien común social. Entonces, Santo Tomás le agrega al hombre el ser social con el mundo. Si bien también habla entre la lucha del bien y el mal, le adopta la parte social, ¿sí? Existen un montón de tendencias antes de llegar al utilitarismo, que es una de las teorías éticas más importantes, porque es la teoría del consecuencialismo, es la teoría reinante en la actualidad, es la teoría de la vida de los pueblos anglosajones, ¿cierto? Pero antes de esto, antes de llegar al utilitarismo, existen varias teorías, el contrato social de Rousseau, las teorías éticas y morales derivadas de Voltaire, las teorías éticas y morales derivadas después de la Revolución Francesa, etc. Pero hasta este momento encontramos que el pensamiento moral iba fluyendo de la virtud de los estoicos, de la excelencia de Aristóteles, del placer de los epicuros, de la salvación del cristianismo, de la salvación del mundo de San Agustín, de la salvación con el mundo de Santo Tomás y de la salvación en el mundo de los puritanos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, que se van desarrollando las sociedades, empieza a haber
un contrato entre los miembros y el Estado que da lugar o que da origen a lo que conocemos actualmente como la vida social. Es decir, se empieza a producir un pacto para que el Estado ejerza los derechos de autoridad y de orden, evite la anarquía. Entonces, este contrato fundacional tiene que ver con la ejecución y con la planificación de leyes que tienen mucho que ver con la ética y con la moral. Rousseau en su libro Contrato Social se adelanta a su tiempo, porque como tiene que ver con la Revolución Francesa, como tiene que ver con Voltaire, como tiene que ver con el fundamento de la Revolución Francesa, Rousseau habla de igualdad y de libertad. Habla de sociedad legítima, de gobiernos que buscan el bien público y plantea el problema social y denuncia los privilegios de aquellos que no trabajan, de aquellos que tienen lujos y privilegios del goce, y reivindica el derecho social del pueblo en contra de los derechos de los ricos. En cierta forma reivindicaría lo que hoy sería las ideas de izquierda. Entonces, con Voltaire termina un mundo, con Rousseau empieza otro. Y con Kant también empieza otro, porque es un pensador que encuentra en la ética la base de toda reflexión humana. Kant opina que el campo moral es ilimitado, que es estudiado por la ciencia, y que la ciencia es el campo del deber ser y el del no deber ser, de lo que tiene que ser y de lo que no tiene que ser. Kant es el padre del principialismo, porque a diferencia de la próxima concepción ética, que es el utilitarismo o consecuencialismo, Kant piensa que lo más importante son los principios y no la consecuencia de la acción. Entonces vemos que para Kant es cuantificable la razón práctica, el campo de la conciencia moral dentro del hombre. Por eso su frase, donde dice el cielo estrellado sobre mi cabeza, la conciencia moral dentro de mí. O sea que Dios y la inmortalidad del alma no son alcanzados por la razón. La razón práctica y objetiva es del hombre. Entonces lo que los otros encontraban en Dios, en la naturaleza, él lo encuentra en la vida moral de las personas. Lo bueno, lo malo, al margen de las consecuencias. Según su pensamiento, la razón práctica, la voluntad y la autonomía está dirigida al deber ser. Y la conciencia moral es el centro del universo humano. Desplaza la naturaleza, desplaza a Dios y a la razón especulativa. Y Kant denomina o ingresa la máxima del principismo, que es el imperativo categórico. Una máxima que preside nuestra conducta, que tiene que tratar de ser una ley universal. Y las conductas tienen que ser positivas independientemente de las consecuencias. ¿Sí? Busca la máxima. Y es esta la máxima que para él guía la acción. ¿Sí? Después, el pensamiento más importante que sigue a este es el pensamiento utilitarista. ¿Sí? El pensamiento utilitarista es un pensamiento de consecuencias que llega hasta nuestros días, porque los pensadores utilitaristas siguen tejiendo teorías y ya existe en este momento un post-utilitarismo. Es decir, son pensadores que son los que van a tener que ver con el desarrollo anglosajón del pensamiento. ¿Sí? Cuando hacemos una definición de ética y moral, vemos que la ética es una ciencia que estudia lo bueno y lo malo de la conducta humana. La ética juzga si el acto moral es bueno o malo. Nos ayuda a cuestionar nuestros valores y permite la ética observar si un acto es bueno, es malo, es permitido o es obligatorio.
Es una ciencia que estudia la moral y estudia el comportamiento moral. ¿Mm? Estudia el deber ser, estudia si esas normas de conducta están bien o están mal. Y dentro de la filosofía estudia a los individuos y su correcta interacción. ¿Sí? A diferencia de la moral, si bien ética y moral muchas veces se utilizan como sinónimos, la moral es el conjunto de comportamientos y normas que nosotros consideramos o aceptamos como válidos. ¿Mm? Y la ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y podemos compararlos con otras morales. ¿Mm? La palabra moral etimológicamente tiene una raíz, viene de la palabra latina moris y tiene que ver con las costumbres. ¿Mm? Por eso la moral juzga, observa normas de comportamiento. ¿Sí? La moral son normas establecidas en una sociedad que, como hemos visto, cambian, se flexibilizan, se elastizan, se modernizan, tienen origen social, tienen origen histórico, tiene que ver con la educación, con las costumbres, es práctica y tiene una base social. Y además tiene que ver con las prácticas cotidianas, con las normas de cortesía. Se basa en nuestro comportamiento diario, se basa en nuestras elecciones. Por eso es muy interesante la frase de Octavio Paz, diciendo que la libertad no es una filosofía ni siquiera una idea, es un movimiento de la conciencia que nos lleva en cierto momento a pronunciar dos monosílabos, sí o no. En su brevedad, como la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. La moral tiene que ver con eso, ¿no? Con libertad y con una elección constante. Son normas de comportamientos que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con el otro y que tienen que ver con encontrar al otro. Volviendo al utilitarismo, vamos a ver que habíamos dicho que era un principio que empieza proponiendo la utilidad como supremo criterio moral. ¿Qué significa eso? Trata de buscar un balance neto lo más favorable al placer y lo más contrario al dolor. ¿Sí? Felicidad encontrada para mayor número de personas. Es la escuela predominante en el mundo anglosajón, antepone la práctica a la teoría. El conocimiento práctico y la acción supera la teoría. Y siempre el consecuencialismo evalúa la consecuencia de una acción, ¿sí? Y esta acción tiene que ser un balance o tratar de tener un balance neto lo más favorable a un efecto positivo y lo más contrario a un dolor, al dolor. Existen un montón de pensadores utilitaristas, David Hume, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidgwick, William James. ¿Qué hace cada uno de ellos? Va agregándole cosas a la teoría utilitarista hasta llegar a las últimas teorías, donde vamos a ver que incluso en el utilitarismo incluyen el libre mercado y algún tipo de prácticas netamente capitalistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el consecuencialismo o utilitarismo? Utiliza el mundo de la acción, utiliza la lógica, la práctica, la eficacia y las probabilidades, y de ahí mide la consecuencia de una acción. Esto es muy usado en política sanitaria, como por ejemplo, cuál es el impacto de una vacuna, cuál es la utilidad de una vacuna cuando se la ponemos a determinada población, a determinada edad de población, cuando tenemos, por ejemplo, un número limitado de vacunas para colocar, cuál es el principio
utilitarista que mide eficacia y probabilidades. Les doy un ejemplo. ¿Por qué la vacuna del HPV se le pone a los chicos o a los niños y niñas de 11 años, varones y mujeres? Y no a todas las mujeres y no a todos los varones, porque probablemente en un efecto utilitario de esta vacuna, el mayor efecto de esa vacuna será quienes no han iniciado las relaciones sexuales. Entonces, la mayor eficacia, la mayor probabilidad y la acción más lógica y práctica es cubrir a esas personas antes del inicio de una relación sexual. ¿Estamos? Entonces es un efecto típico de utilitarismo. David Hume, por ejemplo, le agrega al principio de utilitarismo la aprobación de los demás. Adam Smith agrega la simpatía. Pero siempre el utilitarismo tiene un efecto subjetivo que a veces es difícil de medir. Si es lo mejor para el mayor número de personas, ¿cómo hacemos a veces para medir lo mejor? ¿Qué es mejor? Un concierto, una sinfonía, un partido de fútbol, por ejemplo. Pero bueno, las ideas son más o menos verdaderas cuando las podemos verificar y cuando podemos comprobar su utilidad. Esa es la idea del utilitarismo. Y esta escuela, que es la más, digamos, la más aceptada, sobre todo en el mundo anglosajón, trata de establecer prioridades e imponer una cierta jerarquía entre las necesidades de las personas y las necesidades del pueblo, ¿sí? Se relaciona el utilitarismo con la democracia, con la igualdad de las personas, y los nuevos utilitaristas tratan de ser moderados, buscando el interés propio después de integrar el interés general. ¿Estamos? Y la moderación, y muy interesante un estudio de John Stuart Mill, donde dice que habla de la moderación en las prácticas utilitarias, y también en su libro nos dice que el 99% de nuestras acciones diarias no tienen ninguna connotación ni ética ni moral. O sea, en forma práctica, él después también en otro estudio lo divide bien al utilitarismo de arreglo de actos, y está muy bien vista esa visión. Después que termina, ¿no es cierto? Después que termina el utilitarismo, pasa a la teoría post-utilitarista, ¿sí? Pero la idea del utilitarismo es que toda idea, para ser aceptable, tiene que probar su utilidad. Es decir, busca la razón más la experiencia. Idea, razón, utilidad, acción, experiencia más voluntad, ¿sí? Se dice que el utilitarismo anticipa el triunfalismo norteamericano de principios del siglo XX, y para uno de los pensadores, William James, dicen que el utilitarismo lo que intenta hacer es moldear el mundo como plástico o como arcilla, diferenciándose de la contemplación de los griegos, de la trascendencia del medioevo, de la culpa del cristianismo. Simplemente el utilitarismo moldea el futuro, moldea. Y en el postutilitarismo se agregan varias visiones: el factor temporal, el factor de la hora, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, la liberación económica, la iniciativa económica, etc. Pero acuérdense que toda teoría ética no tiene regla o sistema que pueda anticipar las situaciones que van brotando de la realidad. ¿Cuál pueden ser? La pandemia, por ejemplo, ¿sí? O sea, ninguna regla puede anticipar. ¿Por qué? Porque el mundo de la ética, o en el mundo de la ética, la creación es continua, es cambiante, y la naturaleza va cambiando con el tiempo. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a conversar de la bioética y la biopolítica.